gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Bueno, hermano, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Estamos yendo a través del capítulo 4 y es bueno que vayamos entonces a mirar por dónde vamos, de acuerdo al bosquejo. Y estamos prácticamente en la Primera de Juan, capítulo 4, que va del 11 al 21. Y ahí me toca pues la parte final del 18 al 21. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, número 1, la introducción. Número 2, el amor de Dios entre nosotros, versículos 11 al 13. También hemos visto, número 3, el amor de Dios dentro de nosotros, versículo 14 al 17. Y ahorita vamos a ver en el amor, versículo 18 al 21. Y vamos a ver acerca del tema de la seguridad del amor de Dios que disipa el temor. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida llena de temor? Y esto en relación a nuestro Dios, es triste eso, ¿verdad? Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre realmente que nosotros tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Estamos reconciliados con Él y que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, a cada uno que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahí en Primera de Juan 4, el 18 al 21, que trata básicamente, fundamentalmente, sobre la conexión entre el amor perfecto de Dios, la eliminación del temor y la necesidad de amar a otros creyentes. Porque obviamente es de la manera como yo amo a Dios y como yo tengo mi identidad con Él, voy a amar a los demás. Si yo tengo temor de mi Dios siendo creyente, no voy a poder reflejar ese amor hacia los demás, porque Dios no me ha dado ese amor en la práctica. Entonces, ¿cómo podemos tener ese amor fluyendo a través de nosotros en la práctica? Y es conociendo nuestra posición y nuestra identidad en Cristo como hijos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos muestre a nosotros entonces acerca del tema de la seguridad del amor de Dios que disipa el temor. Padre Celestial, te pido que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos entonces a tener este conocimiento tuyo personal en la persona y obra de Cristo, para que nosotros veamos qué tan amados somos delante de ti, que somos llamados hijos de Dios. Te pido, Padre, que nosotros entonces podamos entender que tú eres amor y que ese amor lo debemos de reflejar con una correcta cosmovisión acerca de quién eres tú en relación a nosotros como tus hijos. Padre, ayúdame con tu palabra a enseñarla. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a Primera de Juan 4 y lo voy a leer del 18 al 21 en el amor. Y dice ahí claramente allí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vamos a ir poco a poco a través de estos versículos, ¿verdad? Y vemos aquí primero como manera de introducción que Juan cerró este capítulo contrastando el miedo con el amor. El creyente inmaduro a menudo imagina a Dios como una figura severa en el cielo
esperando castigar a cualquiera que se cruce con él. Eso es una distorsión del verdadero carácter de Dios. Porque si bien Dios es fuego consumidor, dice la palabra, también dice que Dios es justo, Él es santo, pero también Él es amor. Y ninguno de esos atributos que Dios tiene, nosotros los debemos de disminuir, ni los debemos de desbalancear. Y la única manera para tener ese balance es por medio del mensaje del Evangelio de la cruz. Allí la justicia de Dios, el juicio de Dios, el amor de Dios y el perdón de pecados se unieron en un solo punto en la historia, en la muerte de Cristo por nuestros pecados y resurrección. Entonces, cuando nosotros tenemos como creyentes una perspectiva que somos temerosos y pensamos que Dios está allí como con un garrote detrás de nosotros siendo hijos, tenemos una perspectiva, una distorsión de quién es Dios ahora en relación con nosotros. Así te vas a ver tú si tú no te identificas con la cruz. Cristo ya murió por nuestros pecados, ya resucitó entre los muertos y ahora hemos sido coascendidos con Él. ¿A dónde? A la diestra del Padre. Somos ciudadanos celestiales, somos hijos amados. Entonces no debemos distorsionar el carácter de Dios. Sí, Dios es santo, Dios es justo, pero también Dios es misericordioso y amoroso. Entonces Juan cerró este capítulo contrarrestando el miedo con el amor. El creyente inmaduro a menudo imagina a Dios como una figura severa en el cielo, esperando castigar a cualquiera que se cruce con él. Eso es una distorsión del verdadero carácter de Dios. Porque es en la cruz que verdaderamente nosotros vemos el carácter de Dios, porque ahí es donde la justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Allí Dios demostró la justicia, el juicio, el amor y su misericordia en un solo punto de la historia, en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros tenemos una distorsión del carácter de Dios siendo hijos y lo vemos de esa manera a Dios como una persona severa para con nosotros, estamos menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él ya no nos ve a nosotros como hijos de ira, somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice claramente en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces ya no estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo su misericordia, bajo su perdón, su gracia. Hemos sido hechos hijos de Dios porque le hemos recibido por la fe en su obra consumada en la cruz. El Dios revelado en la Escritura es perfectamente santo y justo, pero igualmente lleno de misericordia, gracia y amor. Su disciplina hacia sus hijos es real, pero nunca es un castigo retributivo. Cristo ya lo ha soportado en la cruz. Toda deuda sea cancelada en la cruz, hermanos. Primera de Juan 4:18 se centra entonces en la seguridad incondicional de la salvación que el creyente posee a través de la fe en Cristo, eliminando el temor al juicio eterno. Él absorbió toda la ira que merecían nuestros pecados y Él lo hizo en nuestro lugar. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que Él me envió, tiene vida eterna. No dice quizás, no dice de pronto, dice tiene tiempo presente. Para el que cree en el tiempo presente, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. También lo dice la palabra de Dios claramente, el por qué Dios ya no nos ve bajo su ira. Y dice claramente que es por que Jesucristo absorbió toda esa ira en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es. Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Y también primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces, hermanos? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hebreos 10:14 también lo pone así, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Lastimosamente los católicos no lo ven de esa manera. Y por eso ellos hablan todo el tiempo de su culpa y por mi culpa y por mi propia culpa. Y por eso ruego a Santa María. Bueno, por otro lado se iba uno, ¿verdad? Yo era católico. Y siempre era por mi culpa, por mi culpa. ¿Por qué? Porque se muestra más a Jesús como ejemplo, como mártir, que como el Salvador. Entonces todo el mundo dándose golpes de pecho. Y muchas personas dentro del mundo evangélico, nacidos de nuevo por la fe en Cristo, todavía siguen viendo a Cristo de igual manera, como un Dios que no lo podemos aproximar por la fe. El catolicismo lo muestra colgado, vencido por el pecado, pero la Biblia lo muestra la cruz vacía, porque dijo consumado es, y dice la palabra de Dios claramente que porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. ¿Y cómo? Llevando nuestros pecados en la cruz, y por su llaga hemos sido curados. Se levantó entre los muertos. Tenemos un Cristo glorificado. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos venir al trono de gracia en cualquier momento, porque tenemos una relación de padre a hijo por medio de Cristo. Cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios en Cristo, que Él asumió sobre sí el castigo que merecíamos, ya no nos acobardamos en temor. El amor perfecto expulsa el temor, porque en Cristo ya no queda condena que temer. Eso sería decir que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente, hermanos. Es poner incredulidad en lo que Dios ya hizo efectivamente en la cruz. ¿Y Cristo dónde está ahorita? Está completo en el cielo. No como el catolicismo católico, ¿verdad? ¿Qué hace el catolicismo? El catolicismo hace misa. Y la palabra misa en el latín significa sacrificio. Y sacrifican una y otra vez a Cristo, diciendo que ellos creen en la doctrina de la transustanciación, que los elementos, la hostia, que viene a ser el pan y el vino, se convierten literalmente en la carne y ¿qué? Y la sangre de Cristo. Y ellos sacrifican a Cristo una y otra vez, pero nos dice Hebreos claramente, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Nosotros celebramos la cena porque nos recordamos que su obra fue consumada y completa, y por eso Él nos da perfecto amor. Ya no queda condena a qué temer. Por eso dice aquí Juan, en el amor no hay temor. Primera de Juan 4:18a. En el amor no hay temor. Fuimos aceptados en el amado. Cuando tú fuiste tu fe en Jesucristo, no fuiste tú aceptando a Cristo, sino tú siendo aceptado por Él. Antes de que tú nacieres y yo naciere, ya Cristo había muerto por todos nuestros pecados. Pero la apropiación de la salvación viene por la fe. Y fue por medio de la fe que colocamos nuestra confianza en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El creyente que aún vive con temor al castigo de Dios no ha comprendido la profundidad del amor y el perdón de Dios en la salvación. El miedo frena el crecimiento, impidiendo que uno descanse en la plenitud de la obra terminada de Cristo. Hermanos, estamos viniendo confiadamente al trono de gracia para encontrar socorro en el momento oportuno. Confiadamente, dice la palabra de Dios. Mucha gente viene todavía como creyente llenos de penitencias.
haciendo promesas a Dios, esfuerzos propios. No lo vuelvo a hacer, esto es lo otro, ¿verdad? Ya ni confiesan su pecado, sino que ellos mismos se proponen que se pueden limpiar a sí mismos en la práctica. Cuando el Señor dice que tenemos abogado con el Padre, y como hemos visto al principio de la epístola, dice que abogado tenemos con el Padre, a Cristo el Señor. Y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Es el perdón parental dentro de la familia de Dios. Y no es para acá, para ponernos a nosotros bajo el piso, sino para corregirnos. Cuando el Señor disciplina a los suyos, es para restaurarlos, es para nuestro beneficio, no para acabarnos, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando su hijo hace algo que no va de acuerdo a lo que usted le complace y hace un daño al tremendo y tremenda desobediencia, ¿verdad? Usted le va a decir a él, ya no es mi hijo. No. ¿Qué hace usted? Usted lo sienta en la mesa, le mira a los ojos y le dice, ¿sabes qué es lo que has hecho? Sí, papi, quebré esa porcelana. Muy costosa, papi. Estuvo mal hecho, papá. Confiesa. ¿Qué haces tú como padre? Tú le dices, yo tengo que darte un castigo, ¿verdad? Pero esto es como consecuencia, pero sí te perdono. Es garantizado porque tú siempre eres mi hijo. Lo disciplina y luego le das un abrazo y lo restauras, ¿verdad? No le das más de lo que se merece, ni menos de lo que se merece, ¿verdad? Le haces exactamente a que quebrante un poquito, ¿verdad? Lo mismo hace el Señor con nosotros cuando nos disciplina, de acuerdo a Hebreos capítulo 12. Él nos corrige con la disciplina. Pero ¿qué hace Él? Nos restaura. Así como nuestros padres nos restauraron a nosotros. Hermanos, entonces, no hay temor cuando conocemos que Dios es amor. Primera de Juan 4:18b, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La fuente del amor, entonces, no son nuestras acciones. La fuente del amor es la esencia de Dios. Ella no nos mira bajo su condenación, nos mira como hijos de Dios. Entonces, por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. El perfecto amor mencionado aquí no se refiere a la capacidad del creyente de amar sin falta, sino al amor completo y consumado que Dios ha demostrado hacia la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo. Es un amor que el creyente recibe por fe, no por obra para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El amor maduro expulsa el miedo porque descansa firmemente en el carácter de Dios y en la obra terminada de la cruz. Juan no descartó el temor reverente al Señor que produce asombro y respeto. Más bien rechazó el miedo al rechazo o al castigo. El amor perfecto elimina el temor al juicio y profundiza la reverencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría y el temor de Dios. Pero ese temor es temor de reverencia del creyente. No es el temor de que será que voy a ir para el cielo, no. No, ya Cristo hizo la obra consumada en la cruz. Obviamente le tenemos reverencia. Y le adoramos como tal porque sabemos que nuestro Dios es un Dios perfecto, pero es un padre. Y como padre nos ama como sus hijos. Nos ama de igual manera como amó a Cristo Jesús. Hermanos, vemos claramente que el Señor nos ama. Este amor entonces perfecto, una vez recibido, proporciona una base sólida para la seguridad eterna. Seguridad de la salvación. La salvación es un regalo inmerecido que no depende del rendimiento humano. Dependió de la fidelidad y promesa de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Y eso lo dice Juan 6:47.
Entonces el temor al castigo fue eliminado, hermanos, por completo y de manera perfecta por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es cuánto Él te ama y cuánto Él me ama. Primera de Juan 4:18c, porque el temor lleva en sí castigo. El miedo solo tiene sentido para quienes están bajo juicio, el mundo inconverso. Sin la cruz, el miedo está justificado, porque todos han pecado y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero la muerte de Cristo satisfizo plenamente la ira de Dios. Él soportó cada onza de ella. Para el creyente perdonado, permanecer con miedo al castigo es malinterpretar la suficiencia de la cruz. Estás cuestionando que lo que Cristo hizo fue suficiente. Estás volviendo a ponerte bajo las obras de la ley. Y no estás caminando bajo la esfera de la gracia, sino que estás volviendo a ponerte bajo las obras de la ley. ¿Sí? Estás dejando traicionar por tu propia carne en lugar de estar caminando por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, vemos claramente que la obra de la cruz fue suficiente. El miedo al castigo no tiene cabida en la relación de un creyente con Dios. Para el creyente, el papel de Dios hacia nosotros ya no es de un juez condenador, sino el de un padre amoroso. ¿Cómo se siente usted, hermano, si de repente usted, tratando de ser un buen padre, le ha dado amor a su hijo, se sienta con él a leer las escrituras, ora por él, come con él, juega con él, está siempre con él, le corrige con amor? Y de repente usted ve que su hijo sale de su cuarto un día y llega y está temblando. Y usted le dice: mi hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, papi. Dice: pero venga, mi hijo, venga, acércate a mí. Y él: no, papi. No, papi. Raro, ¿verdad? Ahora, cosa diferente si usted le da maltrato, ¿verdad? No pasa tiempo con él y todo el tiempo es siempre diciéndole lo malo que él es, lo que ha hecho mal, y le restriega y solamente le castiga, no le corrige, no le dice que lo que está mal. Mejor dicho, simplemente usted le dice: encierra en su cuarto, ya no quiero hablar contigo y todo, y no tiene una comunión con él. Entonces es natural que él venga a usted con miedo, ¿verdad? Porque no sabe qué va a pasar con su papá después. ¿Por qué? Porque su papá no es confiable, hermanos, ¿verdad? Porque su papá tiene un temperamento inestable. Entonces es justificado su temor, aunque es padre a hijo, hijo a padre, ¿verdad? Pero en este caso es nuestro Padre perfecto, hermanos. Yo creo que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros tenemos esa concepción de nuestro Dios. En lugar de producir en nosotros gozo, el Espíritu Santo lo que está reemplazando el temor. Y el temor es parte de nuestra inmadurez de conocer a Cristo más íntimamente, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El castigo por el pecado recayó completamente sobre Cristo en la cruz. Lo que queda es disciplina paternal. Nunca retribución o castigo, sino corrección que nos orienta hacia la santidad y madurez. Hebreos 12, del 4 al 12, habla de la disciplina. Y dice así la palabra de Dios, que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los creyentes han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gloria a Dios por su disciplina. Si no, ni pastor podría ser, ni un buen padre siquiera, ¿verdad? Perfecto no soy, pero la gracia de Dios hace de mí lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, la disciplina del Señor es buena porque hace de que nosotros crezcamos en la gracia de Dios. Y dice allí: si por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, obviamente padres que están disciplinando a sus hijos correctamente, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos?
y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, de nuestro crecimiento espiritual. Entonces es bueno porque es verdad, como dice la palabra de Dios, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuánto le dan a ustedes la gloria a Dios por su disciplina como hijos de Dios? Amén. Amén, hermanos. Hermano, mi matrimonio no hubiera durado si Dios no me disciplina, hermano. ¿Quién sabría dónde estaría yo sin la disciplina de Dios? Gloria a Dios, Dios es bueno. Dios es bueno, porque es un Padre amoroso y perfecto. Primera de Juan 4:18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El creyente que aún teme al juicio, aún no ha madurado en su comprensión del amor de Dios. El miedo se desvanece a medida que la fe madura. Porque la fe es sinónimo de confianza, y cuando tu confianza está en Cristo, no tienes nada que temer en lo absoluto. Dios puede disciplinar a sus hijos para corregirlos y madurarlos, pero nunca los castigará por pecados que Cristo ya ha llevado. La cruz hace imposible la doble incriminación. El pecado no puede ser juzgado dos veces cuando la deuda ya está completamente pagada, como lo vimos en Juan, dice claramente, consumado es, ya lo pagó por completo. Una sola ofrenda perfeccionó a nosotros como santos. Imagina un niño cuya deuda por vandalismo ha sido completamente saldada por un padre amoroso. Una vez realizada el pago, no hay motivo para temer que llamen a la puerta. Si el niño sigue temblando es porque no cree en la provisión de los padres. De la misma manera, el miedo se disuelve cuando realmente comprendemos que Cristo lo ha pagado todo y por completo, man. Amén. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está el principio, hermanos. No había nada en nosotros que era digno de ser amados antes de ser creyentes. Nada. Estábamos separados de Dios, hijos de ira igual que los demás. Íbamos para el mismo infierno. Pero aún así, Cristo estuvo dispuesto en su amor dar su vida por nosotros en la cruz y pagar el precio de nuestra condena por completo cuando dijo consumado es y se levantó entre los muertos. Por eso la buena noticia es que, como dicen los profetas, que todo el que cree en Él se le anuncia perdón de pecados en su nombre, porque ya se efectuó una y sola vez por todas. Entonces, Juan recordó a sus lectores que el amor nunca comienza con nosotros, comienza con Dios. Él es el iniciador de la relación con nosotros. Hermanos, nosotros no andábamos buscando a Dios, Dios nos encontró a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos de descansar en su obra completa en la cruz. Como la oveja perdida que Él se va y la busca, dejó las 99 y buscó la que se perdió. Dice que Él busca hasta encontrarla. Así hizo Él cuando mandó a alguien con el evangelio o cuando nos llegó la palabra de Dios. Lo busca hasta encontrarla, y cuando la encuentra, no importa la situación en que la encuentra, dice que la recoge y la puso sobre sus hombros y la llevó a casa. Es una figura de la cruz, hermanos. Cristo nos puso sobre sus hombros todos nuestros pecados y nos llevó a su casa celestial por la fe en Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Así es que lo vinimos a conocer personalmente como nuestro Salvador. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No inventamos ni descubrimos el amor. Dios lo reveló y lo derramó primero. Si nos dejaran
a nosotros mismos, solo conoceríamos las falsificaciones del amor, efectos fugaces, intereses propios y sentimentalismo superficial. Mire lo que dice Romanos, capítulo 9, versículo 2, no, capítulo 12, versículo 9. Por favor, lo lee, hermano. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Así como el amor de Cristo fue tan real como lo hizo en la cruz, hermanos. Por eso ahora nosotros nos motiva a amar de la manera como Él nos amó. El amor ilimitado de Dios entró en nuestro mundo solo porque Él eligió enviar a su Hijo. La máxima demostración de amor, todo acto de amor recompensable es su amor fluyendo a través de nosotros, no algo que inventamos por nuestra cuenta. Si Dios ahora, entonces, cuando nosotros dejamos que Él nos ame y lo vemos tal cual como Él es en su carácter, que Él es amor, entonces todo lo que Él haga a través de nosotros va a ser recompensado. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de la vid que es Cristo y vamos a reflejar el amor de Cristo. Primera de Juan 4:20a, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Juan no suavizó sus palabras. El odio es la mala voluntad expresada en pensamiento, palabras o acciones. Mire, hermano, aquí está diciendo, si alguno dice nuevamente, si alguno está confesando con su boca, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Muy parecido al comienzo. ¿Por qué es mentiroso? Porque no están dando en la luz, sino en que en las tinieblas. Y las tinieblas le han enceguecido al punto que él piensa que puede amar a un hermano y decir que la manera como lo está amando es de Dios. Y en realidad no lo está haciendo. No lo está haciendo porque su actitud es de aborrecimiento a ese hermano. Se está engañando a sí mismo y no está practicando la verdad. Nuevamente Juan en toda su epístola está atacando la práctica del creyente en su comunión con Dios. Hay una comunión falsa que dice mas no hace. Y hay una comunión verdadera que dice y hace. Entonces, la diferencia está en que el que dice y no hace es porque realmente no está confiando en Cristo. Mientras el que dice y hace es porque está confiando en Él. Está dependiendo del Señor. Entonces, hermanos, Juan nos avisó esas palabras. El odio es la mala voluntad expresada en pensamientos, palabras y acciones. Lamentablemente, muchas relaciones humanas están más marcadas por la rivalidad, la amargura o la indiferencia que por el amor. Aparte de permanecer en Cristo, nadie es capaz de mostrar el tipo de amor desinteresado y sacrificial que proviene solo de Dios. En Hebreos también nos dice, en el capítulo 12, nos habla de la amargura, ¿verdad? Que no tengamos una raíz de amargura como Esaú. Mire, hermanos, hay creyentes que no resuelven las cosas entre ellos, y es triste ver esto en la iglesia, entre creyentes. Están tomando la actitud de la mamá de Esaú y Jacob, ¿verdad? La mamá le dijo a Jacob cuando suplantó a Esaú, le dijo, mío, ¿sabe qué? Váyase lejos, que el tiempo y la distancia va a resolver el asunto. ¿Lo resolvió, hermanos? No, la amargura creció. Al punto, hermano, que por muchos años odió tanto a su hermano que ya había reunido un ejército para ir a matarlo. Y de alguna manera Dios cambió el corazón y Dios tuvo que también lidiar con Jacob, ¿verdad? Con el ángel Peniel. ¿Y qué pasó, hermano? Le desencajó el ¿qué? El muslo, ¿verdad? Y le puso a que confesara su pecado. No quería confesar que su nombre significa Jacob, suplantador, ¿verdad? Él quería que le bendijera a Dios y que le salvara de esa,
sin confesar. Hasta que el Señor le desencaja y le dice, confiesa quién eres tú. Y dice, Jacob. Y ya cuando confiesa, el Señor es fiel y justo para perdonarle, ¿verdad? Y le da gracia, y ya cuando viene su hermano, Dios le cambia la actitud de su hermano. Dice que se abrazaron y lloraron juntos. Pero era necesario eso, hermanos, de estar separado por todo ese tiempo. Jacob viviendo lleno de trucos, de mañas, ¿verdad? Trampas. Luego Dios lo disciplina con uno más tramposo, ¿verdad? Que él, Labán, ¿verdad? ¿Qué hace él? Lo pone a trabajar más y luego le miente, ¿verdad? Para que se casara con su esposa, con su prometida, ¿verdad? Y le da la hermana, le sale más tramposo que él y aún así ni abre los ojos, ¿verdad? Fue más tarde en Peniel entonces que peleó con el ángel y finalmente fue restaurado. Hermanos, el tiempo y la distancia no solucionan el problema. Estar en paz con todos los hermanos hasta donde sea posible. No deja que el sol salga sobre vuestro enojo. Eso sí que impide el amor de Dios, hermanos, en las iglesias y en los hogares. La acusación de Juan es severa. Quien odia a su hermano no solo dice alguna mentira ocasional, tiene un carácter mentiroso. Cuando los creyentes caminan por la carne, las obras de la carne serán evidentes, que son mentiras, disensiones, orgías, todas estas cosas que son pecado, ¿verdad? Cualquier intento de amar solo será una falsificación que se queda miserablemente corta. Cuando un creyente entonces miente, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Se está alineando con quién? Con Satanás, hermano. Por eso, hermanos, debemos tener cuentas cortas con el Señor para caminar en la luz como Él es luz. El amor por Dios nunca puede separarse de su amor por sus hijos. Por eso es tan importante perseguir la permanencia. Si falta amor por otros creyentes, expone una desconexión en nuestra permanencia. No estamos conectados con la fuente del amor mismo y comenzamos a vivir vidas frustradas porque tratamos de fabricar algo que únicamente Dios ya lo ha proveído en la cruz. Debemos de poner nuestros ojos en Cristo, hermanos, el autor y consumador de la fe. Primera de Juan 4:20b, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Decir amar a Dios mientras odias a un hermano es invalidar nuestra afirmación. Está demostrando que realmente no estás teniendo comunión con Dios del todo, hermanos. Juan no cuestionaba la salvación, estaba exponiendo el autoengaño. Un creyente puede convencerse de que es espiritual cuando en realidad está caminando carnalmente. Esto es una ilusión y sus consecuencias son devastadoras. Acordémonos al principio, nos dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También nos dice que se engaña a sí mismo. En cambio, por otro lado, el que anda en la luz tiene cuentas cortas con el Señor. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque tengo cuentas cortas con el Señor y me examino a mí mismo antes de que alguien venga a examinarme a mí, hermano. O antes de que yo vaya a perjudicar con mi actitud a otra persona. Imagina a alguien presumiendo de su amor por la música, pero destrozando todos los instrumentos que toca. Su predicamento suena vacío. De la misma manera, no podemos decir que amamos a Dios mientras despreciamos a sus hijos, a los hermanos en la fe y hermanas en la fe. Primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. El amor por Dios y el amor por los demás son inseparables. Una cosa que mata
a una iglesia es la falta de amor entre hermanos. Mata a una iglesia, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Juan volvió a las palabras de Jesús en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El verdadero amor bíblico es el amor que Cristo demostró cuando entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. Amar a Dios es amar a su pueblo. Los dos amores fluyen de la misma fuente y no pueden existir separados. Entonces vamos a ver el capítulo 4 concluido, hermanos. Este capítulo comienza con una advertencia sobria: probad a los espíritus. Y concluye con el hermoso mandamiento: amaos unos a los otros. Empieza en el 4:1 con probar los espíritus y termina con el hermoso mandamiento: amaos unos a los otros, 4:21. Estos dos extremos no están en desacuerdo, más bien son complementarios. Juan nos mostró que la madurez cristiana requiere ambas cosas. Requiere conocimiento de Dios para desarrollar nuestro discernimiento espiritual, pero también se requiere el amor de Dios. El amor de Dios es nuestra dependencia en Él, para que podamos amar a los hermanos de una manera genuina, con el amor de Cristo. Probar los espíritus es ejercer discernimiento comparando cada enseñanza, afirmación o influencia contra la palabra de Dios. Para este discernimiento no pretende crear sospecha, cinismo ni orgullo. Está destinado a mantenernos anclados en la verdad de Cristo. La verdad y el amor están en la cruz de Cristo. Son inseparables. Lo mismo, hermanos, nosotros debemos de vivir ambas cosas, porque no podemos dejar que los herejes entren en la iglesia. Del mismo modo, el mandamiento de amar no es una llamada a la sentimentalidad ni a la tolerancia del error. Es un llamado a reflejar el amor de Dios, un amor que es a la vez lleno de gracia e intransigente en la verdad. En la verdad. Es un amor que es sin fingimiento. Un amor que a veces nos mueve a confrontar a un hermano que está caminando pecando. Iglesia que no confronta al hermano que está pecando y se sabe que está pecando, no está amando al hermano. Imagínense, el Señor no nos disciplinara, ¿verdad? Y no nos confrontara con lo que hacemos. ¿Dónde estaríamos como creyentes, hermano, verdad? Entonces debemos de hacer lo mismo en el cuerpo de Cristo. No debemos de hacernos de la vista gorda. No dejemos lo que pase el tiempo. El tiempo y la distancia sanará el asunto. No, no, Señor. No, Señor. Sobre todo, hermanos pastores, debemos de hacer eso, ¿verdad? Cuando el discernimiento y el amor caminan juntos, el resultado es el equilibrio. Discernimiento sin espíritu crítico y amor sin compromiso moral. Este equilibrio es lo que significa permanecer en Dios, conocer su verdad y vivir su amor. Mientras caminamos en verdad y amor, el miedo es expulsado, se gana seguridad y la familia de Dios brilla como una luz única y encantadora en un mundo hambriento de lo real. Un mundo que puede decir: muéstrame tu Dios, porque tu Dios verdaderamente transformó tu vida, es real. Quiero conocerlo. El faro y el bote salvavidas. En una noche tormentosa en el mar, un faro se alza alto, iluminando con su haz. No se mueve, no cambia, simplemente corta la tiniebla, señalando a los marineros un camino seguro. Eso es discernimiento. Una voz firme que se aferra firmemente a la verdad de Dios para que nosotros y otros no nos estrellemos contra las rocas del error. Pero un faro por sí solo no puede rescatar a quienes están en peligro. También debe haber un bote salvavidas y marineros que arriesguen sus vidas remando en medio de la tormenta para poner a salvo a otros. Eso es amor. Se acerca a la gente, cuesta
y nunca deja a nadie tirado solo porque tomó malas decisiones. Juan enseñó que ambos son necesarios. Son necesarios. El amor y la corrección son necesarias. El amor y la motivación son necesarias. Si solo iluminamos con la luz, pero nunca subimos al bote, nos volvemos fríos y distantes. Si solo remamos sin una luz que nos guíe, nos perderemos junto con aquellos que intentamos salvar. Pero el discernimiento y el amor reflejan juntos el corazón de Cristo, que es tanto la luz del mundo como el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. Y terminamos mi parte ahí, hermano. Hermanos, entonces, ¿cómo estamos viendo a Dios en su carácter? Los hijos de Dios. ¿Lo estamos viendo como un Padre al cual nosotros podemos llegar y aproximarnos con confianza por medio de la fe al trono de gracia para obtener socorro en el momento oportuno? ¿O estamos teniendo una percepción distorsionada que también Satanás le gusta que usted tenga un carácter distorsionado de Dios? ¿Por qué? Porque así lo mantiene la comunión apartada de él, ¿verdad? Porque Satanás es el acusador de los hermanos. Y él va a decir, mira, tú siendo hijo de Dios y mira lo que estás haciendo, ¿verdad? Yo de ti ni siquiera iría a la iglesia, no te lo mereces. ¿Cuál voz vas a escuchar? Cuando la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Satanás dice, ni te acerques a él, no lo mereces. Jesús dice, yo pagué por ti en la cruz, mira mis manos y mis pies que yo mismo soy. ¿Cuál de las dos voces vas a creer? ¿La escrita o la que te dice Satanás? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, hermano. Amén. Y por otro lado, ¿cómo vamos a practicar la verdad y el amor? Las dos son necesarias, hermanos. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú eres un Dios inmutable y nos amas con amor eterno, dice tu palabra. Lo demuestras con el hijo pródigo, que a pesar de que se fue lejos, siempre estaba con las manos abiertas esperando que regresara a casa. Y que a pesar de todo lo que hizo, aunque él pensaba que ya no era digno de ser llamado su hijo, para el Padre siempre ha sido su hijo. Lo esperaba con el anillo, lo esperaba con su traje de hijo y gran fiesta para tener comunión con su hijo. Padre, si hay una persona aquí que tiene esa distorsión del carácter de Dios, que Satanás nos hace pensar que porque pecamos como creyentes, que de cierta manera ya estamos destituidos de entrar a su presencia. Totalmente falso. Juan nos invita en su epístola a venir a él como abogado. Y como abogado, el Señor muestra allá en el cielo las cicatrices a su Padre. Y le dice, por ese pecado también yo pagué. Y todo lo que debe hacer el creyente es confesar, Señor, he pecado en esto y aquello. Gracias, porque creo que tú eres fiel y justo para perdonarme y perdonarme de toda iniquidad, aún de este pecado que he cometido como hijo. Y gracias porque ya no hay condenación ni por porque tú pagaste por todos mis pecados cuando dijiste consumado es. Y gracias, Padre, porque es a través de ese abrazo que tú entonces devuelves nuestra comunión a ti y podemos caminar nuevamente en la luz. Porque tu palabra también dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces tiene quien lo levante, el Señor. En cambio el impío no lo tiene. Padre, te pido si una persona que todavía no ha creído en Cristo para ser salvo de la condenación del infierno, que crea que todo lo que Él hizo, lo que Cristo hizo en la cruz,
lo hizo para que Él pueda tener el perdón de pecados y la vida eterna como un regalo, Señor. Con gran sacrificio lo pagó todo por Él. Consumado es. ¿Estás dispuesto a creer en Él? La palabra de Dios dice que cree en mí tiene vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén.